ciencia surge de una de las ramas de la física, que es la metalurgia. ¿Por qué? Porque la risa te muestra tu interior, te muestra lo que tú eres. Al momento de nacer tenemos una cantidad 3 veces mayor de neuronas que la que tenemos ya ahorita. Pero cuando tú hablas de que el segundo mejor del mundo tendría que ser el segundo mejor de 197 países, como la FIFA. Para poder llegar al mundial, compite a París. Está aquí cerca y le fui a preguntar a la persona, un guía de turistas que está, oye, ¿a ti qué te parece lo del Tren Maya? No, pues mira, la verdad que sí va a estar bien porque pues llega el Tren Maya y va a traer a turistas. A nivel nacional, el Observatorio Nacional Ciudadano, que nosotros hicimos en el capítulo tabasqueño, por cierto, y Causa en Común, que son dos organizaciones, una se dedica a checar que los dólares están más baratos. Pues sí, animal, pero con ese dólar más barato compras menos en el súper o en el mercado que lo que comprabas con el dólar más caro. O sea, y además lo está inflando. O sea, tiene la tasa. Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Novus TV, donde usted aprenderá un granito de arena en el gran océano del conocimiento. Mi nombre es Roberto Menchaca Burgos y recibo usted un cordial saludo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Hoy, como cada semana, tenemos un tema súper interesantísimo, porque nada más vamos a hablar de nuestro querido México. ¿Cómo estamos? ¿Qué viene en el futuro también? Y para ellos está un experto con nosotros, un personaje que ahorita lo presento, pero es propositivo, siempre ha tratado de construir, desde que lo conozco es un tipo constructor, aunque no es ingeniero civil, pero ahorita lo vamos a presentar. Quiero recordarles que este canal fue creado con la premisa desde que nacemos hasta que partimos de este plano, algo hemos aprendido. En la familia, en la escuela, en el trabajo, en nuestra parte profesional, algo hemos aprendido. Qué mejor que dejar un legado. Ahora bien, del tema de hoy, estamos preocupados y ocupados en qué hacer en nuestro México. Venimos de una historia de unos partidos políticos que llegaron al poder, cambiaron a otro partido político y ahorita estamos en otro partido político que es el que actualmente está presidiendo a nivel nacional y que tiene la mayor cantidad de gubernaturas. Para ello, para que nos dé un panorama de cómo está, pues el experto es un gran amigo, pero antes que yo lo termine de presentar, no se les olvide, denle me gusta, y si le da usted 2 veces, mucho mejor, porque va a caer en me gusta, compártalo y suscríbase, por favor, para que le pueda llegar a muchos ese mensaje, porque nos va a ayudar mucho la entrevista de hoy en qué podemos hacer. Y algo que les adelanto, mi gran amigo, mi hermano, como lo considero, es de los amigos propositivos que dicen, despierta, no de lo que nos trata de sacudir, zamarrear, como decían aquí en Tabasco, para ver si despertamos y se nos mueve un poquito el cerebro. Pues mi hermano, te doy la bienvenida. Una buena zamarreada. Él es Gerardo Priego Tapia, él ya fue diputado federal, fue candidato a la gubernatura de Tabasco, que ahí estuvimos participando juntos, y muy interesante. Yo recuerdo mucho, Gerardo, porque te aprendí muchas cosas. Y déjame, Te aprecié mucho, fue una experiencia bellísima. ¿verdad? Y déjame recordarte algo que me gustaba mucho, aunque hoy tendremos bien al tema, me gustaba mucho que decías que en el debate, que para mí el debate tú lo ganaste, que decías tú, si estamos haciendo igual las cosas y las seguimos haciendo, pero si hacemos las cosas de una forma, las hacemos igual, que vos obtener, pues algo igual, hay que hacer algo, hay que cambiar en algo. Bueno, Fíjate que déjame decirte, en ese debate, luego nos dimos cuenta, Roberto, que la CORAX, la televisión del gobierno del Estado, había quitado mis intervenciones. O sea, al público nada más le llegó lo que decía Núñez y el otro panero. O sea, nada más. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ¿pero qué haces, no? El poder gubernamental, donde te quejas, nos quejamos al Instituto Estatal Electoral y todo, pero ese tipo de cosas que ahora estamos viendo por todos lados a nivel nacional, que se sigue dando, ¿no? descaradamente y con todo, pues, ¿no?
Pero sí fue una bellísima experiencia caminar juntos. Porque además a mí me decían, oye, ¿por qué los otros candidatos, ¿por qué Menchaca siempre está en la rueda de prensa contigo? Pues porque Menchaca está despierto, que él va donde tenemos ruedas de prensa y va donde tenemos eventos, pues estamos en el mismo distrito que él está compitiendo. Bien, yo conocí mucho más ahí, me gustó mucho. Que por cierto, o sea, que bueno que me dices, ahí me conociste mucho más. A Gerardo yo lo conozco desde que era adolescente porque él estuvo en los Scouts, yo soy mayor que él. Casi yo. Pero 6 meses, eres mayor 6 meses. No. Yo soy mayor que tú, así que respétame esos canas. Lo que pasa es que yo en aquel tiempo era subjefe de tropa, tú eras scout, tú entre la tropa, Y yo ya era jefe, pues, ya era patrón. ¿Sí? Patroncito, y yo recuerdo mucho que eras muy inquieto. Eras muy inquieto, siempre muy movido, y después con el tiempo pues te he seguido viendo y fíjate cómo fue el destino, nos encontramos. Volvemos a encontrar, pero siempre en tu dinámica, siempre una persona muy propositiva, muy de acción, vamos, hacemos y todo. Pero, perdón, una vez más el destino nos vuelve a reunir. Sí. Porque tú tienes un canal de YouTube y yo también de otro. Entonces, qué interesante. Tienes un gran canal de YouTube. Pero qué interesante que tenemos las mismas inquietudes desde que estábamos chiquitos, pues, ¿no? Lo único es que tú estudiaste Derecho y yo no. Pero déjame decirte que una confesión es que a mí me hubiera encantado. Además, todavía digo que algún día voy a estudiar Derecho. Sí. Pues yo te comento, yo estudié Ingeniería. O sea, yo soy de origen, soy ingeniero bioquímico en alimentos. Y luego... Y en la circunstancia me llevó a hacer la licenciatura de Derecho, las circunstancias. Tienes 2 carreras. Y la que sigue siendo jefe. Es la que me trato de defender, ¿no? Trato de sacar los papas, ¿no? Con el derecho. Bueno. Ya con el conocimiento. Bueno, hay muchas cosas en derecho, pero no quiero hablar de mí, yo quiero hablar de ti. A ver, Gerardo. Sé que eres presidente de una asociación civil que se llama Impulsa. Y su lema es habitantes cambiando a ciudadanos, ¿verdad? Transformando habitantes en ciudadanos, sí. ¿Habitantes transformando a ciudadanos o no? Transformando habitantes en ciudadanos. Es un concepto de que el habitante solo sobrevive, va a su trabajo, a la escuela, regresa a su casa, se duerme. Y el ciudadano va a su trabajo, ve que en el patio de la comunidad ya se le cayó el techo al kiosco y luego ve que hay un alumbrado que se rompió, entonces de regreso de su trabajo junta a los vecinos y le dice, oiga, uno vamos a hablar con el delegado para que componga eso y los otros vamos a comprar la lámina y vamos a... Eso es un ciudadano que se involucra, pero en México tenemos muy poca participación ciudadana. Ahí Tabasco es de los menos de los que tenemos. Ahorita lo platicamos si quieres porque ese no... Pero entonces tú en esas estás en ese aparte de tu objeto social que tiene esa asociación civil, tú estás en esa parte de formando asociaciones civiles, claro, o sea, despertando gente, ¿no? Claro. Es una incubadora de organizaciones y la sociedad civil. Y me comentabas hace ratito, ¿te acuerdas cuando estuvimos ayudando mucho en secuestro? Nosotros ayudamos a víctimas de secuestro, de robo con violencia y de extorsión. Ayudamos en algunas otras cosas como pornografía infantil, etcétera, pero nuestro foco era víctimas de secuestro, de robo con violencia y de extorsión. Lo hicimos 10 años, principalmente en Tabasco, pero luego se extendió la voz. O sea, casos que atendíamos aquí, pues su primo en Veracruz, su tío en Estado de México, un conocido en Tamaulipas. Entonces nos extendimos a 9 estados, 10 estados en los que estuvimos ayudando. Por eso luego hicimos la Fundación Nacional. Ahora la Fundación es nacional, tiene sede en México. Tenemos un consejo directivo ya ahí están representados 20 estados de la República, en el consejo nada más, 16 organizaciones de la sociedad civil, porque el consejo no... ¿Cómo se llama me está hablando de un consejo, pero ¿cómo se llama? ¿La fundación? La fundación. Fundación Impulsa tu Desarrollo es el nombre legal. El nombre legal. Le decimos Fundación Impulsa. Y así es, fundacionimpulsa.mx, por si alguien la quiere ver, lo que hacemos, lo que hemos hecho. Ahora, después de 10 años de atender casos de inseguridad, pero desde el principio fuimos una fundación proyectada para ser una incubadora de organizaciones de la sociedad civil, algo que haga participar a la gente, Roberto. Déjame decirte, a lo mejor no queda muy claro qué es eso, o por qué, o cómo se participa civilmente. Da una idea decirte que en México hay una organización por cada 4.500 mexicanos.
¿Eso es mucho o poco? Déjame decirte. En Estados Unidos hay una por cada 330. O sea, aquí una organización por cada 4.500 habitantes. En Estados Unidos una por cada 330. Más de 10. Así, más de 10 veces. En Chile hay una por cada 170 chilenos. En México una por cada 4.000. En Argentina una por cada 300, por cada 230. En Francia una por cada 40 personas. En México una por cada 4.500. En otras palabras, a la gran mayoría de la población le vale un soberano y moderado pepino lo que pase en su entorno. Entonces, cuando tú te preguntas por qué llega puro imbécil a gobernar Tabasco, es porque la sociedad no se queja, no cuestiona, no señala, no exige a sus gobernantes. Todavía está en el concepto de que son emperadores, ¿no? Cuando te preguntas por qué llega alguien como Obrador, qué lástima que es paisano, pero pues, hacer esas burradas, a robar tan descaradamente. Siempre ha habido un robadero, es cierto, pero estos son unos cínicos descarados, ¿no? Porque la sociedad no reclama. Eso es lo bellísimo de ahora de la Marea Rosa, que yo participé en la organización de ambas con la fundación, tanto de la marcha en Reforma como del Zócalo, que fue mucha gente, Roberto, que nunca había salido. Era gente que te decía, no, es que a mí eso de la política, ¿no? Pero están viendo que desarman al país, entonces salieron. Entonces, volviendo a lo de la fundación, en Tabasco, te decía, en México una cada 4.500 habitantes. En Francia, voy a tomar la mejor. En Francia, 40, una por cada 40 habitantes. Aquí una por cada 4.500. En Tabasco es como una por cada 5.500. Con el agravante de que en Tabasco, nosotros calculamos 50% la vez pasada, que había 500 en ese entonces, ahorita subió un poquito, pero la gran mayoría, casi la mitad, son de grillos políticos que vienen a elección a tu asociación, cada vez si bajámosla. Para tener fuerza. Claro, según ellos, para que se vea músculo, exacto. Entonces aparecen cada 3 años, se mueren, vuelven a aparecer. Es un poco como las microempresas. 2 años duran las que no aguantan y las otras se sostienen. Nosotros cumplimos 14 años. Fue muy padre. A los 10 años nos hicimos una fundación nacional y afortunadamente ha movido muy bien. Ahora, reitero, por lo que está pasando en el país, rediseñamos el destino en la fundación, decidimos dejar ya la década que estuvimos ayudando en seguridad. Y alguien me decía, bueno, claro, es que la seguridad ha bajado. No es por eso, es simplemente por el agotamiento de la fundación y que queríamos volver a concentrarnos 100% en lo que hacemos. Hemos fundado y fortalecido más de 100 organizaciones en la sociedad civil en diferentes partes del país y me parece que la sociedad necesita esa estructuración, porque si no, ahorita lo estamos viendo, depende de partidos políticos que no hay uno ahorita, no hay uno, ni del que está en el gobierno, ni de lo de la oposición, pero son necesarios. Entonces, mientras la sociedad no exija, no se siente, no diga esto hay que cambiarlo y forzar el cambio, no va a pasar, pero afortunadamente creo que una de las pocas, yo digo que la única ventaja de tener un energúmeno en la presidencia de la República, mi querido maestro Menchaca, es que está haciendo tantos delitos, ha cometido tantos crímenes, ha dejado morir a tanta gente, que eso está sacudiendo a la sociedad mexicana, a la que no se involucraba. Claro, no se lo agradezco porque no lo hizo a propósito. O sea, dentro de sus locuras y sus crímenes está sacudiendo a mucha de la población y eso creo que para México va a ser bueno porque creo que entonces entenderemos que nunca más podemos dejar que cualquier atarantado con cualquier grupo de mentiras llegue a la presidencia. Y no es que no hayamos tenido atarantados antes, por supuesto que no, pero este se ilusiona y podemos recorrer todos los ámbitos de lo que está pasando, pero volviendo a lo de la organización, creo, Roberto, y eso es algo que siempre he provocado, siempre he tratado de construir, es si una ciudadanía fuerte en Tabasco, exigente, participativa, no tendríamos estas malas decisiones en el gobierno. Pero ahora pusieron un títere de gobernador en la cara de todos los tabasqueños y nadie dice nada, nadie. Entonces, por eso siempre dicen que en Tabasco, yo lo he oído en muchas partes, en Tabasco, ya sabemos que el gobernador que viene va a ser peor que el que está.
Y se ha cumplido una tras otra. Entonces yo ya no me imagino qué va a ser el próximo gobernador, si lo conocemos de toda la vida ellos, ¿no? El anterior, que era un agalambadísimo, y ahí está el secretario de Gobernación, imagínate cómo está el país, y ahora ¿no? Entonces, lo que yo creo, Roberto, es que para quienes están escuchándonos, involucrarse en hacer algo, involucrarse en lo que está pasando en tu municipio, en tu colonia, en tu estado, en el país, lo que tú estás haciendo, estás proveyendo ideas, estás tratando de provocar conciencias, de que la gente aprenda. Bueno, estás haciendo una parte. Cada quien tiene que hacer una parte. El problema es que el Tabasco ni idea. Son como 14 estados del país los que están en esta pasividad cómplice, digo yo. ¿Te acuerdas cuando Núñez se robó todo el estado? Pero la gente no le decía nada. Ya que se fue, que se robó ni nada. Pues sí, en España estaba aquí en Madrid atacándose de la risa. Y así siempre es, ¿no? Y con estos que están robándose todo el estado, pues igual ya que salga, le que era un bandido. Pero de ahorita ya lo sabemos. Pero la gente prefiere no, como todavía lo ven como emperadores, no como empleados, la gente prefiere, y eso es lo que explotó Obrador a nivel nacional. Que de hecho estos 14 estados, más o menos lo que digo, que tienen una pasividad, no son sociedades con iniciativa. Hay muchos ejemplos dentro de esas sociedades positivos, pero la mayoría son sociedades muy relajadas, ¿no? Tlaxcala, en Campeche, Quintana Roo, excepción de Cancún, Baja California Sur, Colima, son estados que están como tal, en términos de participación ciudadana, casi nula, ¿no? Y en el país, pues ya te decía, estamos muy lejos del ideal. Entonces eso los gobernantes lo aprovechan. Entonces, puede haber, ¿qué? Los 147 asesinados en el fuego de Tlahuelilpan, Hidalgo, no pasa nada. Y puede haber que una refinería que iba a costar 16,000 millones de pesos, ahora cuesta 500,000 millones de pesos, esta porquería que no sirve para nada. Nadie dice nada. Está bien. Y los tabasqueños, que somos los que esta porquería no va a servir para nada en 10 años. Ya ve para cuándo empieza a refinar algo, ¿no? Lo que estoy tratando de decir es que mientras no tome la sociedad el toro por los cuernos, vamos a seguir teniendo bandidos y que hagan lo que quieran en el gobierno. Pues. Pero ¿cómo tomarlo, Gerardo? O sea, ¿cómo tomarlo cuando estamos en día persiguiendo la chuleta, ¿no? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Es que es cierto, en este país tenemos 66 millones de personas en pobreza, más o menos, porque este sinvergüenza, que dice que primero los pobres, ya aumentó 5 millones de personas en pobreza. 5 millones de personas en pobreza más. ¿Dónde está lo de primero los pobres? Primero los pobres hay que joderlos, porque primero los pobres los hacemos más pobres. Primero los pobres los matamos en la pandemia, porque en los hospitales rurales o casas de salud rurales es donde más mataron gente, donde menos posibilidades tenían de salvarse. Entonces primero los pobres, ¿no? Entonces cuando tira todo ese dineral en la refinería, en su sueño fálico del aeropuerto del AIFA, en la otra estupidez del Tren Maya, que yo es el que podría estar de acuerdo, ¿eh? Sí, pero no. Cuando iba a costar 8,000 millones de dólares, ya va a costar 25,000 millones de dólares. Entonces eso es un robo en despoblado a los impuestos de todos y todas los mexicanos. Entonces, pues así sí está. Así puedes construir lo que quieras, un puente colgante si quieres, de 350 kilómetros. ¿Quién no? Si el dinero lo estamos poniendo nosotros. Bueno, de todo eso, ¿cómo es posible que haya dejado morir niños? Niños, Roberto. Lleva más de 5,000 niños asesinados, digo yo. ¿Y sabes por qué digo asesinados y no que los dejó morir como los del COVID? Porque estos niños, según la Asociación Nariz Roja, que son de los principales en la lucha contra el cáncer de niños, yo he marchado 2 veces con los papás y mamás de niños en la Ciudad de México para verlo, para sentirlo, para escuchar la realidad de lo que está pasando. Estos niños, con el Seguro Popular, que tú conoces muy bien, tenían las medicinas, el metrotexato y todo lo que se necesita. Podía ir hasta millones la atención de un niño de 2 o 3 o de 10. No había límite para una enfermedad catastrófica. Bueno, entonces ahí los atendían. Entra este sátrapa y quita el Seguro Popular y entonces empiezan a morir porque les quitó las medicinas. Pero puede dedicarle 1,000 millones de pesos a un estadio en Sinaloa y 150 millones al estadio de su hermano en Palenque, pero no puede destinar los pesos que se necesitan para evitar las muertes de niños. O sea, eso a mí me parece una bajeza enorme, pues, ¿no?
Entonces, si le vas sumando todas estas cosas, me parece que realmente hoy es una situación en la que nunca habíamos estado. Déjame decirte, Roberto, yo siempre he dicho, desde que nací, este país no ha estado bien, nunca lo he visto bien. Siempre tenemos muchos pendientes, siempre hay muchas personas en pobreza, siempre hay inseguridad, siempre acaban con la economía y los ahorros de las familias. Sí, pero nunca habíamos estado como hoy. Nunca había visto el país en una desarticulación de lo que nos costó tanto tiempo construir, de instituciones, precisamente para no depender de un enajenado que llega a la presidencia. Ah, no, lo que está haciendo es destruyendo todo eso para él tener el control total. Eso me parece que es peligrosísimo para un país como el nuestro, tradicionalmente sin contrapesos, ¿no? Entonces, pero la única solución es la sociedad. Pero Gerardo, en la parte que había dice que ahorita como lo está pegando en la economía, ¿no? ¿Cuánto se va a decir? Lo que se eleva el huevo, cualquier La inflación. la inflación. Tremenda. Pero él presume que el dólar está más barato. Pues sí, animal, pero con ese dólar más barato compras menos en el súper o en el mercado que lo que comprabas con el dólar más caro. O sea, y además lo está inflando. O sea, tiene la tasa de interés altísima en los bancos. Si tú tienes una tarjeta de crédito, cualquier clase mediero que tenga tarjeta de crédito, los intereses que estás pagando están enriqueciendo a los bancos. Esos intereses que hoy, esas ganancias que hoy tienen los bancos, Roberto, no lo habían tenido ni en sus más eróticos sueños. ¿Y a qué se debe? A que Obrador está diciendo suban la tasa de interés. Es cierto que yo soy economista de carrera, es cierto que la tasa de interés es una forma de controlar la inflación. Sí, es que en Estados Unidos lo hacen, sí, güey, pero ve la economía de Estados Unidos, sólida. No hay incertidumbre sobre lo que va a pasar en Estados Unidos en las decisiones gubernamentales. Este loco perverso está haciendo una toma de decisiones que tiene nervioso a todo el mundo. Te voy a contar de San Pedro Garza Nuevo León. Es el municipio con mayor ingreso per cápita de América Latina. Ahí hay 120,000 sanpetrinos. Y a mí me llamó mucho la atención en una noticia que salió a nivel nacional y la googleé y la investigué. Decía de 120,000 personas que viven ahí, que son los más ricos del país, de América Latina, como municipio, por el ingreso per cápita, pues están todos los dueños de las empresas, los ejecutivos. Mucha seguridad. ¿Perdón? Y mucha seguridad. Mucha seguridad. También, junto con Mérida, uno de los municipios más seguros del país. Bueno, de 120,000 personas que habitan ahí, 70,000 ya sacaron pasaporte portugués o español. 70,000 desde que este enajenado llegó a la presidencia. En otras palabras, la gente del capital está con miedo de lo que está pasando. Entonces, por eso van 7 bancos que se van de México. 7. Suizo, israelita, Ciro Banamex que va a quitar la mayor parte, va a dejar a Banamex, ya hay mexicanos, pero ellos se van. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que cuando hay una economía con tanta incertidumbre y que va a quitar el INE, que eso afecta aquí, que la oposición se queja y eso afecta aquí, todo pone nervioso al capital, al extranjero y al mexicano. Entonces tú dile a un mexicano, oye, es que ahorita vas a invertir para hacer un hotel. Yo invierto no se vaya, lo cuesta. Ahorita no. Entonces, esa incertidumbre, ese temor genera que la tasa de interés solamente no pueda controlar la inflación, porque no está el movimiento de la economía normal, no está la inversión privada y pública como debería ser. Los 3 proyectos, megaproyectos de este hombre, están todos en duda, están todos cuestionados por internacionales y por nacionales. Eso no genera certidumbre en la economía. Entonces, esto de que a la familia le cueste mucho más el huevo y le cueste mucho más todo que cuando el dólar estaba caro, entre comillas, entonces eso precisamente están artificialmente controlando la medida del dólar y el peso y están generando, por cierto, que las remesas sean menos, porque entre más alto está el peso, menos dólares traducidos a pesos le llegan a las familias. Pero bueno, lo malo es que ese símbolo de la estabilidad del peso no está realmente demostrando cómo está la economía de México, ¿no? Oye, pero disculpa que sea insistente. Sí. Pero un ciudadano, ¿cómo le hace? O sea, el ciudadano común, ¿cómo le hace si al día a día, lo que estamos comentando, la persona, sí, perdón, se me fue esa parte, mira. Es que te empecé así, me fui por la pobreza. 66 millones de personas en pobreza. De ahí hay otro grupo
de los 66 millones a los 90, más o menos, 95 millones, ese grupo es el grupo de ingresos medios. En ese grupo hay chamba, no sobra, pero hay chamba. Por eso son normalmente los que más se involucran. ¿Por qué? Pues porque tienen acceso a la información, tienen algo de chamba, pueden tener 2 o 3 chambas, ¿no? Y pueden andar en friega. Ahí hay un grupo de personas que puede hacer algo, sin hablar de lo de pobreza, que también creo que algo pueden hacer. Pero bueno, sin hablar de los 66 que están en pobreza. Hasta los 95 millones, ¿no? El grupo de ingreso medio que anda correteando la chuleta, 2 chambas. Luego hay otro de 95 millones a 130 millones. Hay 40 millones de personas en este país que no se preocupan por el día a día, ya lo tienen resuelto. Si esas 40 millones de personas participan, más lo poquito que pueden hacer las personas en pobreza, más lo más o menos que puede ser el grupo de ingresos medio, este país lo cambiamos en 10 años. El problema es que nadie se involucra, ni los que pueden un poquitito, ni los que pueden los de medio, ni los que pueden los de hasta arriba. Y te hablé de los 95 a los 130, o sea, 35 millones o 40 millones arriba que pudieran hacer algo. 10 millones que se involucraron. 5 millones. Coño, 1 millón que se involucraron. 200,000, 100,000 que se involucraron. Esto cambiaría. ¿Pero qué está pasando con esa gente? O sea, están pensando que nunca les va a llegar la inseguridad a casa. Están pensando que no les va a llegar. ¿Qué es problema de alguien más? Ahora, eso es toda una herencia. O sea, el PRI durante todas sus décadas acostumbró, y eso fue el choque del PAN además, ¿no? El PRI acostumbró a que el papá gobierno lo resuelve, ¿no? Ustedes, y además cooptaban liderazgo, ¿no? Hay muy poco liderazgo. Por eso, por ejemplo, ¿te acuerdas de Gilberto Lozano? El de Congreso Ciudadano y de Frena. Y has visto, bueno, este está loco, y algunos me dicen, ¿no? Sí, pero es de los pocos, es más, de las caras visibles nacionales, él y a otro más, son las únicas personas que yo conozco, y a Gilberto lo conozco hace 20 años, lo traje aquí 1 o 2 veces a Villahermosa. Sí, es que tiene expresiones, que sí, pero no quiere hacer nada. Nada, él no está en candidatura de nada. Demandó a Peña Nieto penalmente, ha demandado al gobernador de Nuevo León 3 o 4 veces a diferentes gobernadores. Tiene 20 años haciendo eso. O sea, no quiere ser candidato a nada. Él lo que está exigiendo desde su posición de ciudadano que no hagan porquerías, ¿no? Bueno, así yo quiero esos 100,000 que te di. Con 100,000 gritones de esos en cuestiones positivas, con 100,000 personas que dediquen su tiempo. O sea, Gilberto trabajó toda su vida, tiene para estar en una playa de cualquier parte del mundo rascando los dedos, tiene más de 75 años y ahí anda en la calle y provocando y tratando de asegurar el futuro de sus nietos. Eso es lo que tenemos que hacer todos, cada quien en su estilo, ¿no? O sea, yo tengo 12 años que no tengo una percepción de ingresos del gobierno ni de ninguna función pública. Y estoy metido porque siento un compromiso. Tú estás haciendo esto no porque te paguen para poner aquí invitados. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tenemos un pretexto histórico de decir, híjole, es que acá no, aquí en Tabasco te dicen, ay, es que aquí el gobierno te va a hacer, en cualquier lado te va a hacer, pero mira lo que te está haciendo. O sea, quedándote callado. A ver, ¿te acuerdas de Guacamaya Leaks? Datos de la Sedena, del Ejército Mexicano, las Fuerzas Armadas. El secretario de Seguridad Pública de Tabasco lo puso el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Con quién negoció eso? Con Adán, el secretario de Gobernación del país, que era gobernador en ese momento. O sea, hay 3 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación que controlan la Secretaría de Seguridad Pública del secretario de Gobernación y del atarantado que hoy gobierna Tabasco. 3. Controlan. Y lo dijo el ejército, no lo estoy diciendo yo. ¿Y los tabajeños qué hacen? Absolutamente nada. Y luego se espanta. Alguien me pregunta, oye Gerardo, ¿y por qué ya no hay secuestros en Tabasco? Entonces yo me puse a revisar, nos pusimos a revisar qué han hecho en este gobierno, desde que entró Adán hasta ahorita que está este atarantado. No hay nada diferente. Absolutamente nada diferente. Es más, tienen menos patrullas. Nada. Ya no hay ni retenes, nada. La academia policial no sirve para un carajo, nada. La única conclusión sensata es la negociación que Obrador tiene con el grupo, con la delincuencia organizada en el país,
pues lo llevó a, ¿sabes qué? En mi estado no, donde quieras, pero en mi estado no te metes. Y luego cuando sale lo del ejército, que el secretario de Seguridad Pública es del Cártel Jalisco Nueva Generación, pues, papi. O sea, por aquí pasa la droga, lo que tú quieras, secuestra migrantes, lo que sea. Pero ahora cuando no te metas ahí, terruño, yo tengo que decir que esa madre está bien. No hay ninguna otra conclusión. Y reitero, por lo que no sé, tengo 10 años trabajando el tema de secuestros y de inseguridad en general, y no encontramos ninguna posibilidad. A nivel nacional, el Observatorio Nacional Ciudadano, que nosotros hicimos en el capítulo tabasqueño, por cierto, y Causa en Común, que son dos organizaciones, una se dedica a checar que los policías estén creciendo en su rendimiento, en su desarrollo, en fin, y la otra se dedica a analizar la inseguridad en el país y mide los avances o decrecimientos de la inseguridad. Y las dos instituciones dijeron que en México están ocultando las cifras en el país, porque las que da el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ahora lo controla el gobierno federal. ¿Quién es la secretaria técnica? Clara Luna, bandida aquella de Nuevo León que iba a ser candidata a gobernador de Morena, ¿te acuerdas? Y yo no conozco al líder de la secta y sale coqueteándole en una entrevista de 1 hora, imagínate. Bueno, esa sinvergüenza está ahí manejando esa información. Entonces, son bien listos. Ya bajaron los homicidios, pero crecieron. Los homicidios dolosos bajan, pero los culposos no, que son los que no son a propósito. Entonces, nadie se fija en los culposos. Todo el mundo habla de los dolosos. Entonces, creció siempre, eso no le importa a nadie. Oye, es que bajaron los secuestros, sí, pero creció privación ilegal de la libertad. Nadie pregunta por aquel, lo que pregunta es secuestro. Oye, pero nosotros medíamos esas cosas, por eso lo sabemos. Oye, es que bajaron las violaciones. Sí, pero crecieron los delitos sexuales. Estos sinvergüenza, aprovechando la ignorancia de mucha gente y la poca información, lo que están haciendo es ocultando información. Entonces dice que está bajado, pues, guárdalo por ahí. Además de que ya rebasamos 101,000 desaparecidos en México, 40,000 de este sexenio, que nadie sabe nada. Entonces, ese juego de cifras que descaradamente están haciendo, a mí me parece que es otro de los grandes engaños, de los embustes de este gobierno. Entonces, volviendo a la pregunta, mi querido Roberto, creo que nos toca en proporción a los que pueden mucho, hacer mucho. A los que pueden intermedio, hacer intermedio. A los que pueden hacer poco, hacer. Pero hacer. Un amigo me decía el otro una frase que me parece que lo describe. Aquel que hace lo que puede, hace lo que debe. Hasta donde puedes, pero realmente, no finjas demencia, ¿no? Y otra frase que me gusta mucho, que es algo así como: lo que tenemos que lograr es que ser valiente no cueste tanto y ser cobarde sí. Algo así. Es una frase más sofisticada, pero algo así es. Porque para los pocos que sacan la cabeza es costosísimo. ¿Por qué? Porque te agarran el pelo. Si fuéramos 100,000 o 1,000,000 o 2,000,000, ¿qué es lo que yo le decía cuando organizábamos las marchas de la Marea Rosa? O sea, imagínate el 10% de la población, 10% que no es nada. Serían 13 millones de personas en la calle. No hay dictador o aprendiz de dictador como Obrador o troglodita como él. No hay nadie que aguante 13 millones de personas en la calle. Pero la sociedad mexicana, si ya va a salir, no te preocupes, no te preocupes, están desmantelando. Doy un ejemplo nada más, hoy ya me callo, porque no te daba. Al contrario, pero estoy en el micrófono de la cámara. Fui al Tren Maya, pues, y a Palenque, que está aquí cerca, y le fui a preguntar a la persona, un guía de turista que estaba: oye, ¿a ti qué te parece lo del Tren Maya? No, pues mira, la verdad que sí va a estar bien, porque pues llega el Tren Maya y va a traer a turistas. ¿Ok? Y yo me quedé pensando en por qué esta persona está de acuerdo con lo del Tren Maya. Bueno, pues porque él nunca había visto eso. Él no sabe cuánto costó el Tren Maya, por eso le pregunté. No sé que es caro, pero no. O sea, él no sabe que cada vez que compra en la tienda de abarrotes una pila, le cobran el IVA. Y él está pagando el IVA. O sea, sí está pagando impuestos. Y cuando le pagan su nómina, le están quitando impuestos. Él no sabe que de esa nómina, ese tren que iba a costar 16,000 millones de pesos, ahora va a costar 500,000 millones. Ya han cambiado el trazo 20 veces. Él no sabe. Él lo que está viendo es que va a tener un servicio que no tenía. Va, te la compro hasta ahí. Pero todos los demás, que sí saben que eso debía haber costado
16,000. Haz de cuenta que esta casa te iba a costar 16,000 y te dice, oiga, ya se la hice, pero ahora está 500,000. Nada más porque es dinero de todos, pero se están robando el dinero a mano llena ahí, porque además todo es contrato a la mano. Mi queridísimo Roberto Menchaca, este estado ha sido de los más corruptos del país toda la vida. Teníamos el primer soborno, según el INEGI, el primer lugar en soborno hace 5 años, 4, ahorita no lo he checado, pero debe estar igual. Todos sabemos qué es eso de dar contratos a la mano. Es el 10, 15, 20% para que te lo den. Se están robando todo el dinero de México, estos desgraciados. Pero no solo es eso, sino que dices, comparado con esto del Tren Maya, oye, y ahora que está lo de la Suprema Corte, ese señor del Tren Maya, con toda la buena intención de él, no es una culpa de él, no tiene la información, no tiene las bases, ¿no? Está metido en su chamba, él tiene que saber qué Palenque, quién era Pacal y la mamá de Pacal, y eso es lo que tiene que explicar. No cuál es la diferencia y cuál es la ventaja de tener una Suprema Corte con expertos. ¿Cómo le explicas eso, no? Para que seas, ¿por qué la Suprema Corte tiene que ser lejos del popular, de lo popular del voto? Porque si no, luego vas a tener la Suprema Corte a Noroña y a la senadora Concella y otros atarantados que hay en el mundo de la legislatura de todos los partidos. Necesitamos expertos que sí lleguen por un proceso de filtro, etcétera, pero necesitamos expertos e independientes. ¿Cómo le explicas eso, no? ¿Cómo le dices que el Congreso tiene que ser un pilar independiente del Poder Ejecutivo? Por eso es que le siguen creyendo muchas de las cosas, ¿no? Porque él tiene un megáfono. Es que platicamos hace un ratito de si por qué tendrá todavía popularidad. ¿Me meto a eso? Está bien, hermano. Bueno, es que eso es interesante porque yo hice un video que se llama El mito de la popularidad. Yo hago videos todos los días, los invito. Mi canal es Gerardo Priego, Gerardo Priego. Y y hago videos todos los días sobre esto. Y una de las cosas que digo, mi estimado Roberto, de ese video era el mito de la popularidad. Porque yo oía que descaradamente decían, es que nunca ha habido un presidente con esta popularidad y qué bruto, cómo ha aguantado la popularidad y soy el segundo presidente más popular del mundo. ¿Has oído esa marihuana? Bueno, entonces yo me puse a revisar y dije, ¿será cierto esto? Es que nada más hay que investigar. Entonces me pongo a ver la popularidad de todos los expresidentes y hay varias casas encuestadoras que la tienen. Yo me fui con mi top. Me pongo a ver qué es el que ahorita dice que tiene alta popularidad. Pongo a ver. Resulta que todos los expresidentes a estas alturas, menos Peña Nieto, más o menos tenían la misma aprobación. 2, 3 puntos arriba, 2, 3 puntos abajo. Más o menos. Todos. Es más, Salinas tenía 77 puntos. Es el que más popularidad ha tenido. O sea, 17, 18 puntos abajo está Obrador. Si le damos el 60, si le damos el 53, ¿qué otras le dan? Abajísimo de Salinas. O sea, es mentira. Es un mito que este compa ha hecho muy bien. Que yo lo que siempre he dicho es que Obrador es un gran manipulador. Manipula a la gente, manipula a los medios de comunicación, manipula la información. Es un mitómano, megalópata, que manipula muy bien. Entonces, él todos los días en la mañanera dice que él es el más popular y pone a sus paleros a que digan que es el más popular y nadie se va a revisar las encuestas históricas, ¿no? ¿Cuál popular es la misma? Esa es una. La otra. El segundo presidente más popular del mundo, a mí me adora, todo el planeta me quiere. Oye, tú sabes que yo trabajé en Naciones Unidas, ¿no? Yo ubico perfectamente los feelings, el sentimiento, estuve en África varios meses, o sea, conozco cómo se llevan sus sociedades con sus gobiernos. Entonces yo decía, oye, pero si en el sur de África, en Zimbabue, por ejemplo, son muy fáciles con los gobiernos, los adoran. Tuvieron un dictador 25 años, de todas maneras lo adoran y al que está ahorita también lo adoran. En Latinoamérica, yo sé que los chilenos son generosos con sus gobiernos, aunque no estén de acuerdo con él mucho. O sea, ¿cómo? En Costa Rica son muy fáciles con los gobiernos. ¿Cómo es posible que este sea el segundo mejor del mundo? En Filipinas también, aunque son duros, también respetan mucho al gobierno. Muchos países. Entonces, no, esto no me suena. Entonces me voy a investigar, Roberto. Y resulta que una empresita chiquita de Virginia, al lado, ahí en Estados Unidos, al lado de Washington, que le hace encuestas a algunos clientes que tiene de 13 países específicos. 13. De esos 13, nada más hay 2 de los llamados en desarrollo.
México y Brasil. Todos los demás son países desarrollados. ¿Cuál es la diferencia entre un país desarrollado y uno no? En términos de aceptar popularidad, que desafortunadamente en Francia, como te estaba diciendo, hay una organización de la civil por cada 40 ciudadanos y aquí una por cada 4.500 en México. Es mucho más difícil engañar a un francés que a un mexicano. Desafortunadamente. Porque además ellos todos fueron a la escuela, todos tienen trabajo, todo, es otra realidad. Cuando tú pones 13 países y 10 son países en desarrollo que cuestionan a sus presidentes, que no se la tragan tan fácil, y 2, o sea 11, y 2 son donde sí engañan, donde sí hay maiceo, donde la gente no tiene suficiente educación en todos los niveles, entonces votas a favor de un presidente. Bueno, ese es el primer paso. De 13 países, ¿sí? Nada más que en este mundo hay 197 países en el mundo. Entonces, cuando tú hablas de que el segundo mejor del mundo, tendría que ser el segundo mejor de 197 países. Como la FIFA. Para poder llegar al Mundial, compiten 194 países. O sea, el Mundial, ¿no? Me ponía el ejemplo del Mundial. Como Naciones Unidas, tiene 197, 195, 198 países registrados. Eso es Mundial. Entonces, cuando tú seas el segundo de 198 países, papito, hasta yo te voy a aplaudir. Pero engañar tarados, o sea, puro argumento engañar tarados, porque manipula, porque se aprovecha de que la gente no sabe. Entonces, de esos, luego salió Gallup, que sí es una organización de toda la vida en términos de encuestas mundial, y hizo una latinoamericana y sale en séptimo de América Latina, este sinvergüenza. De América Latina nada más sale en séptimo. O sea, entonces, es un mito, nada más que tiene la bocina para decir todo el día. O sea, si él empezara, es que yo soy muy inteligente, yo soy muy inteligente, yo soy muy... La gente le va a creer que es muy inteligente, es un tarado, que se le vea que no puede ni hablar. Entonces, yo creo, Roberto, que parte de ese engaño y de esa manipulación es la que hace que todavía haya gente que le crea. Porque yo hice un video también donde clasificaban los 4 tipos de personas que todavía le creen. A ver si me acuerdo. Uno era el resentido social, ¿no? Que independientemente del grupo de ingresos, puede ser arriba, en medio o abajo, pero está enojado, cree que el mundo le debe, que la vida no lo ha tratado bien o como se merece. Entonces en ese rencor se une a Obrador, ¿no? 2, el que recibe maiceo, ¿no? Ya sea en programas sociales en efectivo, no todos, pero sí muchos, o el que tiene alguna chamba o su hijo está como el de Sedatu que salió en el escandalazo del malecón de Villahermosa y todos los robos que denunció Loret, es hijo de uno de los brothers de Obrador, Lorenzo Meyer, aquel intelectual que desafortunadamente ahora se abarató tremendamente, ¿no? Ese chamaco ni en su más erótico sueño iba a poder ser secretario de Desarrollo Urbano y Territorial del país, cabrón. Bueno, todo lo que tienen chamba, en resentido, chamba o programa social. Híjole, ese pensé que se me podía olvidar. Ahorita me acuerdo, pero eran 4, nada más. Y en esa lógica, Roberto, yo creo que la gente que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Obrador, parte de la chamba es precisamente eso, dar a conocer. Se escuchan los argumentos, no me veas a mí, escuchan los datos que el mundo está dando sobre cómo están. Pero la gente no lo escucha. Desafortunadamente, pero yo creo que esto que estás haciendo tú y muchos necesita llegar a más gente, porque no hay otra, tenemos que despertar a esa gente. Sí, pero fíjate, Gerardo, a mí me preocupa porque pues los amigos que tengo que también tienen alguna profesión o algo, tratando de hablar datos duros y no. No. Y ya me acordé del tercero, el fanatizado. Obrador no tiene esa popularidad de la que él presume, pero sí tiene algo que nunca habíamos visto. Genera fanático. Ese fanatismo de una parte de sus seguidores, a ciegas, le besan la mano, se le arrodillan. O sea, yo tengo una colección de fotos que fueron sacando varios periódicos, Universal y Reforma, creo, en su campaña. Y era impresionante, o sea, fotos donde él le agarraban la mano y él la ponía para que se la besara. O sea, el rollo del Mesías y el rollo de la megalomanía es real. Entonces, ese grupo de fanatizados
Fíjate que cuando mi mamá lo conoció en un aeropuerto, me dijo, oye, conocí a Obrador. Ah, sí, hace mucho. ¿Y qué te pareció? Ay, pues parece un cura, parece un curita. O sea, lo relacionó con una cosa así media religiosa. Y yo hasta hace poco se lo decía, mi mamá tiene 92 años y todo el tiempo está informada. Y decía, mamá, ¿te acuerdas, güey? Ese efecto de un grupo de fanáticos, me parece que eso nunca lo habíamos visto. Es una cosa cuasi religiosa, pues. O sea, tú dices como bueno, cuando el sacerdote como que tiene algo que atrae. Ese imán como espiritual, como Magnetismo. como un magnetismo poco explicable que es como de fe. Y yo creo que él lo ha explotado muy bien. Por eso habla todo el día de Jesucristo y que él se parece a Jesucristo y la Biblia. Y entonces, Morena, ¿no? Ponerle Morena al partido, todo ese tipo de transitas, ¿no? Pero, pero hay que reconocer que nunca lo habíamos visto. Que sea positivo, no lo creo, porque un fanático no cuestiona. Y a los gobernantes, a todos de cualquier partido hay que cuestionarlos. Y además, ese grupo de fanáticos es la horda esta que va y le grita a la Suprema Corte. Entonces, no sabemos cuántos son, pero ahí están, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo único que podemos hacer es que la realidad de lo que está pasando vaya provocando la conciencia de la gente y nosotros vayamos amplificándola. O sea, vayamos diciéndole a más gente, mira lo que está pasando. Ve la interpretación de allá, ve la interpretación de acá. Pero también los programas son los que también influyen. Los programas. Sí, sí, claro. Decía yo que los que reciben dinero, ¿no? Esos son definitivamente... La parte que tú puedes considerar la parte fanática o la parte que dice... Sí, No, la fanática es la que aunque no recibe dinero, se clava. ok. Y la de programas sociales es... eso les altera. Porque te dicen, fíjate, que mi papacito Obrador nunca me habían dado dinero. Este es el primero que me das. Yo hice otro video donde comparé lo que recibían las familias antes y lo que reciben ahora. Eran 25,000 pesos menos ahora, Roberto, que lo que recibían antes. Y eso con el Seguro Popular, que además si te costaba 1,000,000 de pesos te lo pagaba el Seguro Popular. Este sinvergüenza lo que hizo es desmanteló todo lo que tenían las personas en pobreza o de ingreso bajo, en exclusión también o en marginación, quitó todo eso en las escuelas de tiempo completo, las estancias, todo eso, los refugios para mujeres maltratadas, golpeadas, todo eso lo quitó. Y entonces ahí le tuvo 25,000 pesos menos de lo que recibía. Y ahora le dice, ahora te doy 3,000 pesos bimestrales, pero en la mano. Y te lo manda tu papá, con un chaleco que dice AMLO del color de moreno. Pero te lo manda tu patroncito. Antes tú entrabas al Seguro Social y se lo agradecías a la historia del país, a las instituciones. Ahora no, ahora ahí está tu dinerito. Por eso las vacunas, estos sátrapas vulgares bandidos, las metían cantándote las canciones de AMLO y con chalecos de morena. ¿Por qué? Porque se los tenías que agradecer a ellos. Y agradezcamos al licenciado Obrador que nos trajo las vacunas a tiempo. Malditos criminales, o sea, ¿cómo de esa manera? Las vacunas nunca fueron un problema en este país, Roberto, nunca. Éramos un ejemplo de cómo la cobertura de vacunación. Ahora estamos reviviendo enfermedades que ya no teníamos. ¿Por qué? Porque estos sátrapas dijeron vamos a darle efectivo y la gente se va a ir por el billete y no se va a dar cuenta que le quitamos todo lo demás. Y es lo que está pasando, porque es un buen manipulador y lo logró. Quitó todo lo demás, les dio 3 pesos en la mano y la gente dice, ay, gracias que me diste 3 pesos, mi patroncito. No, es que también se ve eso, la vacuna patria. Es otro engaño. Es que es engaño tras engaño, Roberto. Primero la vacuna patria, ¿no? Nacionalista. Sí, pero un pinche nacionalismo barato, patriotero, ¿no? Patriota. ¿Por qué?